Muy bienvenidos a este primer podcast live en donde vamos a estar analizando el libro del profeta Sofonías. Libro del profeta Sofonías que por allí pasa desapercibido en nuestras Biblias. Por allí es un libro del cual no conocemos demasiado porque debemos reconocer que es uno de los libros por allí menos leídos. No podremos colocarlo a la altura de Salmos, a la altura de Proverbios, a la altura de alguno de los evangelios. En las mismas plataformas no hay muchos videos, no hay muchos audios con prédicas del libro de Sofonías. Y sencillamente creo que se trata de el mensaje que este libro contiene. Un mensaje fuerte, con palabras fuertes y duras, para un pueblo completamente alejado de Dios. Para un pueblo que necesitaba una corrección, que necesitaba una exhortación de parte de Dios por intermedio del profeta Sofonías para hacerlos volver de sus malos caminos a los caminos de Dios. El pueblo de Judá que estaba atravesando la muerte de su rey, el rey Amón que había muerto, el cual reinó durante 2 años y que había llevado y conducido al pueblo a andar lejos de lo que Dios quería para ellos. Al igual que su padre Manasés, se encargaron de llevar al pueblo a un declive espiritual de dimensiones catastróficas, porque simplemente se dejaron llevar por la idolatría, comenzaron a mimetizarse con los pueblos vecinos, a tomar tradiciones, tomar costumbres de ellos, a adorar a los dioses a los cuales estos pueblos adoraban, a adorar a los astros, a adorar imágenes. Inclusive profanaron el templo, cambiando el uso natural del templo de Dios con las cosas que estaban consagradas para Dios y consagrarlas para los dioses paganos. Así se caracterizó el reinado de Manasés y de Amón. Lejos habían quedado los días del rey Ezequías, quien sí había hecho lo bueno delante de los ojos de Dios y a quien Dios había bendecido mucho, pero parece que esos días habían quedado atrás porque el pueblo estaba totalmente olvidado de Dios, caminando en total rebeldía espiritual, viviendo una vida totalmente alejada de la voluntad de Dios y sobre todo entregada a la idolatría. Es por eso que llega el profeta Sofonías luego de la muerte de Amón, ante el joven reinado del rey Josías, quien tenía 8 años, cuando su padre, el rey Amón, había muerto, y se calcula que en este momento es donde Sofonías ingresa en escena, y entre los 8 y los 18 años del rey Josías es en donde este libro hace su descripción de lo que era el estado del pueblo. Dios tiene que hablar duro con el pueblo, Dios tiene que hablar de una manera directa y tajante para un pueblo que estaba totalmente perdido. El profeta Sofonías llega en el capítulo 1 dándonos una lección de lo que Dios es capaz de hacer cuando nosotros, sus hijos, estamos lejos de Él. Los invito a que abran sus Biblias en el libro de Sofonías, en el capítulo 1, y puedan leerlo completo. Yo creo que las palabras que en ese capítulo se describen son realmente durísimas. Y me hace recordar en cierto punto a los discípulos cuando hablaban con Jesús y le decían: Maestro, duro es este mensaje, ¿quién lo puede oír? Porque realmente cuando Dios habla, cuando Dios tiene que exhortarnos, Dios es un Dios de justicia. Dios es un Dios justo que nos ama, pero que también su justicia es evidente, es parte de su esencia, es parte de sus atributos, y cuando Dios tiene que exhortarnos lo hace de una manera correcta, de una manera tajante, de una manera directa, para llamar nuestra atención y para hacernos volver a sus caminos. El pueblo de Judá estaba recibiendo un mensaje mediante el profeta Sofonías y en algún punto tenía que tomar una decisión de qué hacer. Y yo creo que en este punto el pueblo no supo percibir, no supo tener los sentidos espirituales alertas para captar lo que Dios quería decir.
Este podcast se llama Activando los Sentidos Espirituales. Y nosotros tenemos sentidos, tenemos la vista, tenemos el olfato, el gusto, el tacto, la audición, para percibir el mundo que nos rodea. Nosotros con esos sentidos podemos percibir el mundo que nos rodea y nos podemos conducir en el mundo, pudiendo prever posibles peligros, pudiendo prever circunstancias, pudiendo protegernos e incluso poder trabajar y poder movilizarnos. Eso hacen los sentidos, decodificar el ambiente natural de nuestro entorno para que nosotros podamos tomar las direcciones que necesitamos para conducirnos bien en el mundo. Los sentidos espirituales, actúan de igual forma. Y los sentidos espirituales están puestos para que nosotros podamos percibir el actuar y el mover de Dios en nuestra vida, en nuestra iglesia, en lo que nosotros somos como personas y en lo que el pueblo de Judá en este momento tenía que hacer. Yo creo que en algún punto el pueblo de Judá no llegó a entender, no llegó a comprender el espectro, la magnitud de lo que Dios quería decirles, porque simplemente no podían percibirlo, tenían sus sentidos espirituales apagados, y este podcast live quiere despertar tus sentidos espirituales, quiere despertar tu visión espiritual, quiere despertar tu audición espiritual, para que puedas escuchar hablar a Dios. Tal vez Dios en estos momentos está pidiéndote algo, tal vez Dios en estos momentos está queriendo exhortarte acerca de algo, y simplemente nosotros no lo escuchamos porque no podemos percibirlo. No podemos darnos cuenta de lo que Dios quiere hacer, de lo que Dios necesita hacer en nuestras vidas. El rey Josías traía de mano de Dios un avivamiento impresionante para el pueblo de Judá. Pero para que llegase ese tiempo, el pueblo de Judá tenía que pasar inexorablemente por un periodo de exhortación de parte del Señor. Un periodo en donde Dios tenía que mostrar el pecado, mostrar la rebeldía del pueblo para que ellos pudiesen arrepentirse, pudiesen convertirse y pudiesen volverse de sus malos caminos. Siempre que Dios va a traer algo nuevo a tu vida, siempre que Dios vaya a derramar bendición, vaya a derramar un avivamiento en tu vida, en tu ministerio, en tu iglesia, primeramente va a traer un espíritu de quebrantamiento, un espíritu de arrepentimiento, un espíritu de volverse a los caminos de Dios. Un avivamiento que se exprese como tal tiene una vuelta a las Escrituras, siempre. Y por allí no estamos viviendo la vida que Dios quiere que vivamos simplemente porque no estamos pudiendo percibir el llamado de Dios para nuestras vidas. No estamos pudiendo quebrarnos en su presencia, arrepentirnos, volvernos de nuestros malos caminos, volvernos de nuestra vida lejos de Dios y poder estar preparados para que Él nos use. Y no estoy hablando de pecados, estoy hablando simplemente de una vida lejos de Dios, porque nosotros podemos estar en la iglesia y vivir lejos de Dios. Podemos ser como el hermano del hijo pródigo, quien vivía en la casa del Padre, convivía con el Padre todos los días, pero no le conocía, no conocía a su Padre, a tal punto que cuando su hermano pródigo vuelve después de mucho tiempo, él le reclama y le dice: a mí ni siquiera me has dado un cabrito para que yo festeje con mis amigos. Y el padre le dice: todo lo que es mío es tuyo y deberías saberlo. Y este hijo no lo sabía porque simplemente no conocía al Padre. Nosotros podemos estar en la iglesia, podemos tener un ministerio, podemos servir a Dios, pero no conocer a Dios. Y este podcast live quiere activar esos sentidos espirituales para que puedas percibir la mano de Dios moviéndote en tu vida, moviéndote en tus proyectos, moviéndose en tu ministerio, moviéndose en tu iglesia, porque Dios quiere traernos nuevamente a su presencia. El Señor no quiere que nosotros seamos un pueblo de encuentro, sino que seamos el pueblo del Salmo 91, un pueblo que habita bajo el abrigo del Altísimo. Activando nuestros sentidos espirituales. Es el primer podcast con el cual vamos a arrancar esta serie que está basada en el libro del profeta Sofonías, y que espero que en este audio te haya sido de mucha bendición y que puedas empezar a percibir y a ver la mano de Dios que está obrando en tu vida a cada minuto y a cada segundo. Mi nombre
es Marcos Ramírez Delgado y te quiero aquí para que podamos seguir con esta serie en el podcast capítulo número 2, siguiendo con la serie del profeta Sofonías. Nos vemos y que el Señor te super archi mega bendiga, como diría un predicador que admiro mucho. Nos vemos. Chau.